Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, con fundamento en los artículos 87, fracción novena de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, 7 fracciones primera y segunda, 11 numeral 1 fracción segunda y 21 del reglamento de sesiones del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, siendo las 12 horas con 40 minutos de este 8 de febrero de 2024, me permito dar por iniciada la 10ª sesión pública extraordinaria de este Consejo Local Electoral. Le solicito a la Secretaría General proceda a realizar el registro de asistencia y en su caso declarar el quórum legal, por favor. Con gusto. Muy buenas tardes a todas y todos. Procederé a pasar lista nombrando a cada uno de ustedes y agradeciéndoles que en el momento que escuchen su nombre me indiquen que se encuentran presentes o en su caso conectados en esta sesión. Consejeras y consejeros electorales, consejera presidenta, doctora María José Torres Hernández. Presente. Consejeras electorales, maestra Ana María Mora Pérez. Presente. Maestra Alba Sayonara Rodríguez Martínez. Presente. Maestra Lucía Guadalupe Peraza Treviño. Consejera Lucía. Presente y conectada a la sesión. Gracias. Consejeros electorales, maestro Benjamín Caro Cefó. Presente, conectada a la sesión. Buenas tardes. Ingeniero Óscar Oviedo Ramos. Conectado a la sesión. Maestro César Rodríguez García. Conectado a la sesión. Representaciones de los partidos políticos. Licenciada Raquel Mota Rodríguez, Partido Acción Nacional. Presente y conectada a la sesión. Licenciado Juan García Carabeo, Partido de la Revolución Democrática. Presente. Licenciada Glenda Lisset Celedón Pérez, Partido del Trabajo. Presente y conectada a la sesión. Licenciado Javier Castañeda Ibarra, Partido Verde Ecologista de México. Buenas tardes a todos. Presente y conectado a la sesión. Gracias. Licenciado Javier Alejandro Martínez Rosales, Movimiento Ciudadano. Licenciado Javier, Movimiento Ciudadano. Presente y conectado. Gracias. Licenciado Manuel Ignacio Soria Ceseña Morena. Presente. Presente y conectado a la sesión. Gracias. Jorge Arturo Tobar Rodarte, Nueva Alianza Nayarit. Presente y conectado a la sesión. Doctor Celso Valderrama Delgado, Movimiento Levántate para Nayarit. Presente, buenas tardes. Licenciado Juan Mártir Alegría, Fuerza por México, Nayarit. Presente. Licenciado Luis Armando Rubio Arbizu, Redes Sociales Progresistas, Nayarit. Buenas tardes, conectado a la sesión. Licenciado Fernando Karim García Rentería, Partido Revolucionario Institucional. Presente y conectado a la sesión. Doy cuenta que para efectos de esta sesión pública extraordinaria existe una asistencia de 19 integrantes de este Consejo Local, incluyendo a la de La Voz, por lo que en términos del artículo 21 del Reglamento de Sesiones del Consejo Local Electoral se declara la existencia del quórum legal. Muchas gracias. En virtud de la existencia del quórum legal, se declara instalada la sesión. Se le instruye a secretaria para que realice las votaciones de forma económica en términos de los artículos 38 y 39, numeral 2 del reglamento de sesiones. Dicho lo anterior, le solicito continúe con el desarrollo de la sesión, por favor. Con gusto. De conformidad con el artículo 23 del reglamento de sesiones del Consejo Local Electoral, se procede al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto del orden del día, el cual fue circulado como documento adjunto a la convocatoria. Informo que no se recibieron observaciones al proyecto. Gracias, secretaria. En razón de lo anterior, se pone a su consideración el proyecto de orden del día circulado para esta sesión. Adelante en el uso de la voz, el consejero Benjamín Caro. Gracias, consejera presidenta. Muy buenas tardes a todas y a todos. Sí, para referirme al punto número 6, que tiene que ver con un proyecto de acuerdo relacionado con la Comisión de Organización y que refiere la documentación electoral. Encontré algunos elementos en el documento
generan preocupación. Desconozco si es algún error o o es la postura de la comisión. Sin embargo, sí me parecen algunos temas un poco delicados y estaría solicitando se valore, se ponga en consideración el retiro de este punto, a pesar de que lo pudiéramos analizar con mayor calma de manera previa, que pueda ser aprobado por el Consejo. ¿Será cuánto, presidenta? Gracias, consejero. Confirmando es el punto número 6, ¿verdad? Es correcto, es el punto número 6, análisis, discusión en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, por el que se aprueba la documentación electoral con emblemas para el proceso electoral local ordinario de 2024. Gracias, consejero. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz? En virtud de no haber más intervenciones, si ustedes no tienen inconveniente, se pondría a consideración del orden del día con el retiro del punto número 6, si no tienen inconveniente al respecto, para un mayor análisis de ese punto. Adelante, secretaria, proceda con la votación. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 38, numeral 1 del reglamento de sesiones del Consejo Local Electoral, someto en votación económica la aprobación del orden del día circulado para esta sesión con la propuesta del retiro del punto 6 del orden del día. Por lo que quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano físicamente. Adelante, por favor. Gracias. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral que el orden del día con la propuesta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Continúe conforme al orden del día aprobado, por favor. Antes de continuar con el desarrollo de la sesión, en términos del artículo 24 del reglamento de sesiones del Consejo Local Electoral, solicito su autorización para que se consulte en votación económica si se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente y así entrar directamente a la consideración de los asuntos. Adelante, secretaria. Proceda a formular en votación económica en la consulta sobre la dispensa que propone. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración la propuesta que es para que se dispense la lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente circulados y así entrar directamente a la consideración de los mismos. Por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano físicamente. Adelante, por favor. Gracias. Integrantes de este órgano, la dispensa de lectura de documentos se aprobó por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Por favor, proceda conforme al orden del día aprobado. El siguiente punto es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de actas estenográficas de las sesiones públicas del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, enlistados en el orden del día. Integrantes de este órgano, informo que se recibieron observaciones al punto 3.1 y 3.3 por parte de la consejera Alba Sayonara Rodríguez Martínez y Lucía Guadalupe Peraza. De igual manera, la consejera Lucía realiza observaciones al punto 3.2 y 3.4. ¿Es cuánto? Gracias, secretaria. En razón de lo anterior, se pone a su consideración los proyectos de actas referidas. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? En virtud de no haber intervenciones, le solicito, secretaria, someta en votación económica la aprobación de los proyectos. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral 2 del reglamento de sesiones del Consejo Local Electoral, se somete en votación económica la aprobación de los proyectos de actas estenográficas de las sesiones públicas del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, enlistadas en el orden del día con las propuestas realizadas. Por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano físicamente. Adelante, por favor. Gracias. Doy cuenta que las actas fueron aprobadas por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Realice las gestiones necesarias para su publicación y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto es el relativo al informe que rinde la Dirección Jurídica del Instituto Estatal Electoral de Nayarit respecto de los procedimientos sancionadores de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 del Reglamento de Quejas y Denuncias
del Instituto Estatal Electoral de Nayarit del periodo comprendido del 1 al 31 de enero de 2024. Informo que no se recibieron observaciones. Gracias, secretaria. En razón de lo anterior, se pone a su consideración el informe referido. Adelante en el uso de la voz el consejero Benjamín Caro. Gracias, consejera presidenta. Muy buenas tardes a todas y a todos. Nada más para referirme a este informe que presenta la Dirección Jurídica sobre los procedimientos sancionadores. El documento presenta algunos datos que en lo personal me preocupan y creo que sería importante pues mencionarlos, resaltarlos. Si hacemos una comparativa con el informe de enero del año pasado, vamos a ver que en enero del año pasado la Dirección Jurídica tuvo conocimiento nada más de una queja, y bueno, ni siquiera fue una queja, fue una vista que se le dio por parte de la Secretaría General de este instituto de un asunto que se tramitó vía procedimiento ordinario. En este informe, nada más del mes de enero, se nos presenta información de cinco denuncias, de las cuales 4 tienen que ver con hechos que presuntamente podrían constituir violencia política contra las mujeres en razón de género. Yo creo que este dato es preocupante y tenemos que ponerle atención. Y las cuatro quejas son presentadas por mujeres que actualmente están ejerciendo un cargo de elección popular derivado del proceso electoral 2021. Creo que tenemos que poner mucha atención y como instituto reforzar las actividades que hemos estado haciendo orientadas a prevenir todas estas cuestiones de violencia política contra las mujeres en razón de género. Sabemos que desafortunadamente los procesos electorales traen como consecuencia también la mayor participación política de las mujeres. Los números nos dicen que también traen como consecuencia mayores actos que podrían constituir violencia política contra las mujeres en razón de género. Y bueno, la comparativa que realicé sobre el mismo periodo del año pasado, que no estábamos en proceso electoral, y lo que nos informa la Dirección Jurídica, me resulta muy realmente preocupante. Entonces, quise hacer uso de la voz para señalar estos datos y también para manifestar a todas aquellas mujeres que estén que tengan aspiraciones de conseguir un cargo de elección popular, una candidatura, pues también el Instituto Estatal Electoral está aquí en apoyo a todas ellas en caso de que consideren que se están ejerciendo estos actos lamentables y reprobables. Y bueno, esperemos que sea un comportamiento atípico de enero, porque si esto se mantiene en los meses subsecuentes, podríamos estar viendo un incremento de este tipo de denuncias, lo cual la denuncia, pues qué bueno que se están presentando, pero es lamentable que estén ocurriendo estos hechos allá afuera del territorio de nuestro estado. Quise hacer uso de la voz para presentar estos datos y para hacer un llamado, ¿no?, a que reforcemos todas aquellas acciones que podamos reforzar desde este instituto para poder prevenir y pues contribuir en la erradicación de la violencia política contra las mujeres. Sería cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias. Gracias, consejero. ¿Alguien más en el uso de la voz? En primera instancia, la representación de Fuerza por México. Gracias, consejera presidenta. El tema que aborda el consejero Benjamín Caro Cefo es un tema que debe de ser atendido. Para efecto de la toma de decisiones y no particularizando de ninguna manera lo expuesto o la manera en que lo expuso el consejero Benjamín Caro Cefo, no varía nada el fondo de su preocupación porque tiene sustento. Lo que esta representación no cuenta y no derivado de la exposición que antecedió, pero esta representación, y no sé si el resto de las mismas y los consejeros, no tenemos un documento, un término de referencia de ese incremento de mujeres en pleno ejercicio de sus derechos políticos, del universo que conforman y que se ve reflejado a esas alturas ya en el listado nominal. ¿Cuántas o qué porcentaje de mujeres en listado nominal se encuentran en condición de violencia? ¿Cuánto se incrementó? ¿En un 2%, en un 5%, en un 20%, en un 30%?
precisamente para determinar que las acciones que se han emprendido hay que reforzar. Ahora bien, no cuenta esta representación hasta este momento, y entiendo que no ha sido el caso, de acuerdo a los temas, de las acciones que se están llevando a cabo preventivas, precisamente para reforzar. ¿Qué se va a reforzar o cuáles acciones? ¿De qué acciones estamos hablando? ¿Y a qué porcentaje también se pretende llegar? Y vuelvo a insistir, el compromiso garantista de este Consejo siempre ha sido evidente. Atender el tema de la no violencia, la política contra la mujer igual, incluso su servidor en otras representaciones dentro de este mismo Consejo pugnaba porque estuviera un área específica de atención directa con personal incluso certificado en el proceso de atención a la mujer víctima de violencia política. Desconozco si actualmente exista incluso un área en donde quien ingrese al instituto en esa condición de mujer, la sede de Country Club o en la sede de Magnolia, tenga directo un área de atención de violencia política que sea recibido por un personal especializado y tenga los conocimientos del abordaje del tema y el manejo integral del mismo. Desconozco si lo hay, pues yo siempre lo planteé como algo necesarísimo. Porque si difunden y alguien concurre y resulta que con quien llegan a ser atendidos, pues no tiene los elementos para poder recibir a una mujer en las condiciones que se está presentando. Por eso yo pugnaba porque hubiera un área específica. ¿Qué acciones vamos a reforzar? Pues es tarea de todo este Consejo, partidos políticos, no en lo discursivo, sino en el ejercicio político, en el ejercicio institucional, sumarnos todos en las tareas que hagan falta reforzar. En diferentes esquemas, a través de las estrategias que la misma comisión pueda impulsar, y considero que este Consejo incluso estará en concordancia total para tomar las acciones debidas. No es un asunto menor, por eso quise tomar, porque no hay términos de referencia, pero sí por ahí, en base a la información que recibió mi compañero integrante consejero de este órgano colegiado, pues algo le está llamando la atención y justificadamente. Y no lo está dejando pasar y hay que atenderlo. ¿Será cuándo? Representante, adelanten el uso de la voz, la representación de Levántate para Nayarit. Muchas gracias, consejera presidenta. En este informe que rinde la Dirección Jurídica me llama mucho la atención la situación que se presenta en el municipio de Rosamorada al interior del Cabildo. Y es una situación que preocupa porque desde el inicio del proceso electoral en la conformación del Consejo Municipal de Rosamorada, cómo ha derivado en situaciones de esta naturaleza. Hoy lo vemos reflejado con un personaje que, de acuerdo a lo que aquí se observa, está agrediendo a dos regidoras y le arma todo un problema a la síndico para meterla a la cárcel, y creo que sí se debe de poner especial atención. De ahí pues que sigamos con el ojo puesto en cada uno de los consejos municipales que hoy inician actividades para que no nos vuelva a suceder lo que está pasando en Rosamorada. Ya el compañero representante del Partido Revolucionario Institucional en su momento hizo referencia a las anomalías que ahí se presentaban. Entonces creo que sí, y solicito, se le ponga especial atención a las quejas que se están presentando por parte de las dos regidoras y de la síndico, que hoy se encuentra privada de la libertad a consecuencia de estas agresiones del presidente municipal. Ahí están los señalamientos claros. Entonces, yo solicito, por favor, que se ponga especial atención. No debemos dejar pasar por alto estas situaciones de violencia política en razón de género, máxime si ya se encuentran ejerciendo un cargo de representación popular. Sería cuanto. Muchas gracias.
Gracias, representante. Adelante en el uso de la voz la consejera Alba Rodríguez. Gracias, consejera presidenta. Buenas tardes a todas, todos. También un saludo a quienes nos siguen a través de las distintas plataformas digitales. Mi intervención es para efecto de mencionar que efectivamente, pues este informe sí es, yo lo considero revelador del trabajo puntual que se está haciendo desde el Instituto Estatal Electoral de Nayarit en torno al tema del seguimiento, de la sensibilización, de la capacitación y del acompañamiento que se está dando a las mujeres en el estado de Nayarit, en este caso en particular. Yo sí quiero precisar que el que no hubiéramos tenido denuncias en un número mayor al que se ha registrado hasta este momento, en que incluso tenemos un registro de personas sancionadas también que no se ha incrementado, no quiere decir que no haya violencia de tipo política en razón de género. Tenemos un estado con una alerta de violencia de género en 7 municipios del estado, entre ellos la capital, y de los más grandes del estado y más poblados son los que tienen esta alerta de género. Entonces, yo sí quisiera mencionar que en el caso particular del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, tomando en consideración la obligación que como institución parte del estado tiene, ha adoptado acciones concretas para generar acciones de prevención, de atención y de erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género. En principio, pues porque la misma legislación nos genera esa obligación de carácter robusto. Hay que señalar que el derecho a la igualdad y a la no discriminación pues es un derecho humano previsto constitucionalmente, y a raíz de eso pues existe una estructura normativa de carácter convencional, constitucional, legal y reglamentario que se ha instrumentado por parte de los órganos legislativos y que generan obligaciones para las instituciones del Estado. Y en ese sentido, al margen de los recursos humanos, presupuestarios, financieros y materiales, pues las instituciones del Estado deben de dar cabal cumplimiento a sus obligaciones. En tal virtud, este instituto, yo sí quiero hacer el reconocimiento a distintas áreas operativas que están directamente vinculadas a esta normativa que ya mencioné y que tienen la obligación de habilitar los espacios por los cuales las mujeres que están padeciendo algún tipo de violencia pueden acudir para recibir la atención que requieren conforme a este marco convencional, constitucional, normativo y reglamentario. Y en ese sentido, en distintas áreas se ha recibido la capacitación para dar atención de primer contacto, que es una que se requiere brindar a las personas que padecen violencia política contra las mujeres en razón de género, a las mujeres que padecen este tipo de violencia, porque a raíz de este marco normativo que ya mencionaba yo, se consideran víctimas. Y las personas víctimas requieren una atención muy especial y particular. Entonces, el instituto se ha capacitado en ese sentido para dar esta atención con este expertise y esta especialización. Es directamente la dirección jurídica la que se encarga de dar esta atención en primera instancia y bueno, ya dar el seguimiento puntual a un procedimiento especial sancionador que es el mecanismo a través del cual se da atención a casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, sumado a los principios constitucionales y a las garantías de derecho que debe de recibir una mujer que está padeciendo este tipo de violencia. Y de igual forma, creo que no sorprende tampoco el hecho de que sean mujeres en ejercicio de cargos públicos quienes están promoviendo este tipo de medios de defensa y de garantía de derechos, dado que también se tiene activa una red de mujeres en ejercicio de cargos públicos mediante la cual el instituto da ese acompañamiento y esa, digamos que capacitación y orientación para quienes están ejerciendo cargos públicos de la forma en cómo pueden defender sus derechos. ¿Y en qué consiste esto? Pues en principio dotar de información de cuáles son esos derechos y en qué momento esos derechos están siendo vulnerados
y que pueden ser vulnerados en razón de género, de una situación de género. Entonces, pues no son, digamos, que datos que pues puedan generar un efecto o percibirlos de manera positiva, porque quiere decir que hay situaciones de violencia, pero insisto, el que no hubiera denuncias tampoco quiere decir que no hubiera denuncia. Entonces, pero el punto es que sí se está atendiendo y yo la verdad es que no quiero decir que con solamente el esfuerzo de una institución pues es suficiente, ¿no? Creo que el tema de violencia política contra las mujeres en razón de género no nada más vincula al Instituto Estatal Electoral de Nayarit, sino a distintas instancias del Estado que también están obligadas a atender este tema, incluso hasta al seno de los partidos políticos, pues existen lineamientos para que los propios partidos políticos atiendan la violencia política contra las mujeres en razón de género, pero sumado a eso que también capaciten a su propia militancia, a sus propias mujeres afiliadas, y bueno, pues que podamos hacer una atención integral de este tema en particular. Entonces, a mí sí me parece importante señalar las instancias y las áreas que están encargadas particularmente de este tema. Se está trabajando por una parte en la sensibilización, por una parte en el conocimiento, por una parte en las formas en cómo puede garantizarse el ejercicio libre de la política sin violencia. Entonces, pues es importante dejarlo de manifiesto y también pues que quede sentado en actas y también como un mecanismo de difusión, de transparencia del trabajo que está realizando esta institución. Es cuanto, Presidenta. Gracias, consejera. Adelante en el uso de la voz la representación del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, Presidenta. Muy lamentable la situación que se está viviendo en el tema de violencia y razón de género en Nayarit. Pero no nada más es en Nayarit, es en todo el país. Si algo ha caracterizado este sexenio es la violencia y razón de género. Pero la gran pregunta es, nos quejamos y no hacen nada las instituciones. Tenemos un fiscal que solo se dedica a armar carpetas de investigación en contra de los opositores. De cualquier otra denuncia, no pasa nada. Entonces, ¿de qué sirve estar duro y dale? El representante del PRI había denunciado el asunto de Rosa Morada y el instituto hace lo que puede, pero las demás instituciones no están haciendo bien su trabajo, solo se están dedicando a armar todo este andamiaje electoral en favor de sus intereses. La violencia no solamente es en razón de género, hay aspirantes en Ruiz que han sido amenazados y siguen siendo amenazados con participar, claro. Hace días, en otro estado, en Veracruz, asesinaron al presidente de mi partido, del municipio de Cuitláhuac, y el crimen está impune, no pasó nada. Entonces, conforme se van acercando los tiempos electorales, pues se van a ir dando más casos de violencia, en razón de género y en razón de todo, porque la intención ahorita es ganar a como dé lugar, con lo que se pueda, contra quien se pueda y como se deba, y no van a escatimar ninguna situación para lograrlo. Habrá que plantear qué hacemos, con quién nos quejamos. Digo, ¿a la fiscalía qué? No me pasa nada. ¿A dónde nos quejamos? ¿Es cuánto? Gracias, representante. Adelante en el uso de la voz la representación del Partido Revolucionario Institucional. Sí, buenas tardes a todas y todos los que integramos este Consejo Estatal Electoral. Rosa Morada ha sido tema fundamental de mis intervenciones, de muchas de mis intervenciones en esta mesa. ¿Por qué ha sido tema fundamental? Porque soy originario de ese municipio. Tengo arraigo, tengo pertenencia, crecí desde mi niñez hasta parte de mi juventud dentro del municipio de Rosa Morada, conociendo los diferentes ejidos que componen el municipio. Mucho se ha hablado
También en esta mesa, entre todos los que integramos este cuerpo colegiado, de la situación que prevalece tanto en Rosa Morada como las situaciones de violencia política en razón de género. Y me sorprende algo, que los más preocupados porque haya una verdadera actuación en contra de quienes ejercen la violencia política en razón de género, seamos hombres. Y quienes ejerzan en su mayoría la violencia política en razón de género, sean mujeres. Hoy tenemos en Rosa Morada un municipio en un estado de ingobernabilidad. Tenemos a una síndica prisionera. Delitos a imputarle, basta mencionarlos. Si se comprueba que no son, pues se le finca al más que tiene. Esas famosas carpetas de investigación, decía un señor en un pueblo muy amigo mío en Rosa Morada, son mágicas, dice, bajan candidatos y hacen que cierres la boca. Entonces, ahí tenemos que tener especial cuidado. ¿Cómo es posible que al antojo de quien gobierna el municipio se haya destituido a la síndico municipal y pues hoy se encuentre en prisión? ¿Por qué? Sencillamente porque estorbaba. Es violencia política y en razón de género, compañeros. Y no nada más Rosa Morada está exento. Mi compañera representante del PAN, del Partido de Acción Nacional, no me dejará mentir, de cómo quien ejerce la presidencia municipal en la cabecera municipal y en la cabecera del estado, en la capital del estado, pues simple y sencillamente apaga los micrófonos. ¿Y qué tiene? Pues nomás discúlpese públicamente. ¿Qué tiene? No hay ningún problema. Entonces, es un llamado a la reflexión. ¿Somos o no somos? Lo que es blanco, no negro. Si se va a actuar, que se actúe con honestidad y que se actúe con transparencia, pero sobre todo con el brazo ejecutor de la ley para erradicar de raíz la violencia política en razón de género. Porque no podemos permitir una frase que me caracteriza dentro de este consejo, que siempre he dicho, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Es, ¿por qué esperar tanto a una denuncia? Muchas de las veces no quieren denunciar porque las mismas féminas lo han dicho. Entonces, que no me hacen caso. Es preocupante. Es preocupante. Entonces, el actuar de este consejo debe de ser ampliamente hasta las medidas de sus posibilidades, porque también una máxima del derecho dice que nadie está obligado a lo imposible. Pero sí se debe de llegar hasta donde se tenga que llegar, tocar las puertas que se tengan que tocar para erradicar la violencia política en razón de género. Todas y todos tenemos los mismos derechos políticos electorales para participar a puestos de elección popular, para ejercer puestos de elección popular, y nadie tiene por qué ser interrumpido en su actuar en el ejercicio público simple y sencillamente por un antojo o por una mal llamada necesidad política. Es cuanto. Gracias, representante. Adelante en el uso de la voz la consejera Lucía Peraza. Gracias, presidenta. ¿Sí me escuchó? Y consejera, se escucha bien. Gracias. Se me hace muy interesante las aportaciones y las participaciones que estuvieron o que se hicieron anterior a la mía. Y me llama mucho la atención el informe. Hay que analizar, en este informe tenemos cinco procedimientos especiales sancionadores que se reportan fueron presentados durante el mes de enero, de los cuales 2 ya fueron remitidos a lo que es el tribunal
2, se están realizando acciones de investigación, podríamos llamarlo así, y el último es desechado. A mí el informe, si bien presenta estas consideraciones, lo menciono por lo que se ha mencionado o lo que se dijo por algunas representaciones. Ya hay una situación que se actualizó o se encasilló en el artículo 220, fracción segunda de la ley electoral, en el cual se manifiesta que no se pueden presentar denuncias frívolas. Entonces, nada más para temas estadísticos, a mí sí me gustaría que si hablamos de comparativos, entendamos que un comportamiento es esperado durante proceso y otro debe ser el esperado durante no proceso, las características o condiciones o actividades que no tienen que ver específicamente con el proceso electoral, que puede ser pues el tema de candidaturas, el tema de campañas, y es importante hacer comparativos iguales. Sin embargo, el instituto no está en condiciones de hacer comparativos iguales porque del 2021 a la fecha, a través de las acciones que se realizaron a través de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política, se han tenido una serie de avances. Inclusive uno de los puntos del orden del día que hoy vamos a trabajar es todavía el ajuste en algunos lineamientos que tienen que ver precisamente con el tema de participación de las mujeres. Por ello, sí hay que identificar, se tienen acciones, se tienen actividades. En el proceso anterior ya tenían también una red para las mujeres que estaban participando, las mujeres candidatas. Durante este proceso también se va a tener. Sin embargo, en la misma temporalidad no se tenía una red para mujeres en el cargo. Entonces, sí van a presentarse algunas denuncias, sí se van a presentar algunas situaciones, pero qué bueno que se presenten. Y es interesante generar la numeralia no solamente con las denuncias presentadas, sino con las características de las mismas. Es decir, si esas denuncias se integran, se van a un tribunal, si esas denuncias se desechan, cuál es la raíz del desechamiento, porque tendría que ver y lo trasladaría al comentario que hace el consejero Benjamín. ¿Qué estamos haciendo para prevención? Si en la capacitación en las cuales se busca que se prevengan ese tipo de conductas no quedan claras cuáles son y se presentan denuncias que después van a ser desechadas, bueno, se tiene que cambiar o mejorar la visión o el argumento para que las mujeres puedan identificar plenamente esas conductas y que a la hora que denuncien, pues sí sean precisamente, lamentablemente, en razón de o equiparables o conductas que puedan ser violencia política en razón de género. Digo, es malo que se presente la violencia, pero es todavía peor que presentándose no exista una denuncia. O que si una mujer se siente violentada, a la hora de denunciar se advierta que esa conducta por la cual se sentía violentada no correspondía a una violencia política en razón de género. Entonces, si nos habla hoy el análisis, yo identificaría que la numeralia debería comparar esto, periodos de proceso y de no proceso, situaciones específicas de candidaturas y situaciones en cargos ya de elección, y que se generara también como sistemáticamente, que no fuera solamente a petición, sino que conforme se van generando ese tipo de informes, se pueda ir recuperando esta información. Básicamente, me gustaría abonar o mencionar que todos estos elementos, estos informes que presentan desde la dirección jurídica, pueden ser el inicio de actividades que se generen en otras comisiones para poder abonar y que las mujeres puedan participar plenamente en el ejercicio de su cargo, y también ahora que es proceso puedan participar siendo candidatas en distintos cargos de elección. ¿Sería cuánto? Gracias, consejera. Adelante en el uso de la voz la representación del Partido Acción Nacional. Gracias, consejera.
Me llama a mí mucho la atención este informe del área jurídica porque si bien es cierto es que solamente presentan 5 casos, estoy segura que existen más y desgraciadamente a veces pues no se animan a denunciar y luego cuando denuncian pues resulta que toman estas denuncias como frívolas. Entonces, ¿hasta dónde es la línea tan delgada y hasta dónde las mujeres se sienten protegidas con estos protocolos, con estos lineamientos y con las instituciones que al final del día pues tienen que velar por el tema de la violencia política en razón de género? Y me voy a permitir solicitar de manera muy respetuosa a este consejo pues que se pueda hacer un extrañamiento o un llamado a todas esas personas que ya han sido identificadas como violentadores y que hoy día siguen en el ejercicio de las funciones y que de manera continua están con reincidencia. Y lo digo así por el caso en especial de Tepic, que si bien es cierto existe una denuncia, se tuvo que ir hasta el tribunal y que el tribunal desafortunadamente pues aquí dijo que no era violencia y que tuvimos que acudir hasta la instancia federal y ahí nos dieron la razón. Entonces, ¿a qué voy con esto? En que las autoridades mismas no deberían de contraponer ni deberían tener un criterio porque cómo es posible que en el estado donde está surgiendo este acontecer, pues no le tomen atención y desafortunadamente a nivel federal les tengan que decir cómo tienen que hacer su trabajo. Yo haría un llamado también a las autoridades desde este espacio pues para que intervengan. Si bien es cierto es que el Instituto Estatal Electoral hace lo que está en sus posibilidades y en la medida de lo posible, también las autoridades que tienen esto, pues se vinculen de manera inclusiva, porque pues hoy nos vamos a encontrar en un proceso electoral y cuántas mujeres querrán participar, no solamente como candidatas, sino como votantes, y al ver esto, pues a lo mejor se quieren desanimar. Entonces, me parece que los ejercicios de derechos políticos electorales de las mujeres deben de ser resguardados porque el aumento de la participación y representación política de las mujeres es importante. Y no basta con que exista pues una ley general en materia de delitos electorales y que tipifique la violencia política, porque no es una tarea pues de un día ni de una sola institución, sino de todos. Y no solamente hay que perseguirla, sino también sancionarla. Y en este sentido, esta representación pues hace un llamado para que de una u otra forma se garantice el libre ejercicio de los derechos políticos electorales y que estos derechos humanos de las mujeres se vean como una herramienta para que también dentro de los institutos políticos, las organizaciones sociales y los grupos de mujeres, así como quienes defienden los derechos de las mujeres, estén en participación continua, porque me queda claro que pues es una cultura y a veces desafortunadamente no se tiene también la cultura de la denuncia. Y en la construcción de esta participación, donde de manera cualitativa y cuantitativa nos dieron este informe de la violencia política de género, pues me sumo a los comentarios que me antecedieron y pediría pues que se hiciera un esfuerzo para promover los derechos políticos de las mujeres, más aún del que el instituto ya lo ha hecho y sobre todo porque entramos en un proceso electoral y donde vemos que también van a haber algunos municipios donde ya se ha generado tema de violencia, que se ponga atención y no solamente en el tema de Tepic, sino de todo el estado, para de una u otra manera pues tener unas elecciones que protejan a las mujeres. Es cuanto. Gracias, representante. ¿Alguien más en el uso de la voz? Adelante, segunda ronda, la representación de Fuerza por México. Gracias, consejera presidenta. Siempre he sostenido que en la democracia todas las voces deben de ser escuchadas, atendidas, pero también dimensionadas y colocarlas en el contexto que éstas se gestan. Ha sido un tema abordado con pasión, con alta responsabilidad y compromiso por parte de cada uno de los que intervienen. Eso es indudable. Esta representación aprecia por lo intenso
de los debates que precisamente por no tener un referente, estamos expuestos ante la ciudadanía que nos está siguiendo, no solamente a través de esta sesión que se difunde a través de una plataforma, sino de manera continua. Y pareciese que este Consejo, el Instituto Estatal Electoral, es un ente pasivo frente a la violencia contra la mujer, cuando no lo es así. Cuando no es así porque se ha atendido debidamente las disposiciones de tutela de derechos constitucionales, garantías convencionales de la mujer, emprendiendo el instituto por conducto de su consejo los lineamientos para el ejercicio del derecho político de la mujer en el estado de Nayarit, pero también la equidad en la participación política. Atención permanente, continua, con personal capacitado, calificado, que sustancia los procedimientos y que arriban a una conclusión. Consejeras y consejeros e integrantes de los partidos en las representaciones, también con ese alto compromiso, sumados a los trabajos, incluso a la difusión. Pero abordando el tema de que existe violencia y no tenemos nosotros los referentes. Y al expresar lo anterior es el universo frente al cual nos permite tener por una alerta que no tiene nada que ver con la alerta de violencia de género que evocó la consejera Sayonara, porque es otro de los temas o asignaturas pendientes que el Estado de Nayarit se está trabajando, pero las acciones que estamos emprendiendo no nos están indicando el alcance y la penetración frente a la sociedad. En los procesos internos de selección las mujeres tienen derechos y el instituto se ha pronunciado en hacer el llamado a todas las militantes para que acudan a ese instituto para recibir precisamente la orientación y la atención para el ejercicio pleno de sus derechos partidarios y se reflejen en la inclusión política. Entonces las tareas que se tienen han sido muy positivas, los informes de la comisión son muy claros, pero sí tendríamos que tener un referente, porque hablamos de violencia política continua, existente, materializada, y la ciudadanía nos escucha y se ha de preguntar, bueno, ¿qué está sucediendo? No, permítanme, se presentaron tantos casos de universo y se está haciendo eso, esos son los resultados. Porque si no tendríamos entonces una señal de inoperancia por parte de este instituto, cuando no lo es así. Por eso pedí en segunda ronda, para hacer la precisión, que el Instituto Estatal Electoral, por ser esta representación integrante del Consejo, está colocada a la altura de las exigencias en defensa de los derechos políticos y la inclusión de la mujer en la participación política y en el acceso al poder de la misma. ¿Será cuánto, Presidenta? Gracias, representante. ¿Alguien más en segunda ronda? En virtud de haberse agotado las intervenciones, le solicito, secretaria, realice las gestiones necesarias para su publicación y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de acuerdo del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, por lo que se aprueban los programas anuales de trabajo para el ejercicio 2024 enlistados en el orden del día. Informo que se recibieron observaciones de forma al punto 5.1 del PAT de la Comisión Permanente del SPEN. Además, se recibió otra observación de agregar un cronograma de actividades al punto 5.2 y se recibieron observaciones de forma por parte de la consejera Lucía Guadalupe Peraza Treviño.
Gracias, secretaria. En razón de lo anterior, se pone a su consideración este punto del orden del día. Adelante en el uso de la voz la consejera Ana María. Gracias, presidenta. Para referirme al 5.3, que es el proyecto de acuerdo por el que se aprueba el programa anual de trabajo del órgano interno de control. Quiero referir que tengo algunas inquietudes con relación a este programa de trabajo y quisiera mencionarlas a efecto de que pues se tomen las acciones conducentes. En la página 6 menciona las actividades que va a realizar y viene un párrafo que dice, dice, se considera en principio las observaciones relevantes respecto a revisiones y auditorías anteriores realizadas por el propio órgano interno de control del IEM, así como de los últimos resultados de las auditorías realizadas por la ACEN. Esto es revisión a la cuenta pública 2017, 2021 y 2022. Igualmente se incluye el análisis de los avances y estados financieros del ejercicio 2023 que la Dirección de Administración ha dado a conocer al OIC. Y luego dice, así también se considera la participación activa del órgano interno de control como integrante en los órganos colegiados. En este sentido, dado que el órgano interno de control no es integrante de todos los órganos colegiados de este instituto, considero que aquí pues sería importante que se precise a qué órgano colegiado se refiere. En la página 22, digamos que es la actividad que se deriva de esta misma, también señala que dará acompañamiento preventivo en las distintas áreas y órganos colegiados del IEM, pero aquí sí precisa, órganos colegiados del IEM en que participa el OIC. Entonces considero que si se corrige el anterior, aquí ya sabríamos a qué órganos colegiados se refiere. Luego, en la página 24, señala acompañamiento y en su caso opinión respecto a los asuntos tratados en las sesiones del Consejo Local Electoral de ser convocado. Meta, asistir a todas las sesiones a las que se ha convocado, considerando que al menos son 4 derivados de la entrega de los programas anuales de trabajo 2024 y 2025 y a la entrega de los informes previo y anual documentadas en los oficios de invitación y en las actas respectivas. Con relación a esto, es importante señalar que en términos de lo que establece el reglamento de sesiones del Consejo Local, la Presidencia y la Secretaría tienen facultades para convocar a sesiones de este órgano colegiado, pero solo a sus integrantes. Entonces, considero que a lo que se refiere es a una invitación. Entonces, sería precisar ahí, acotar a que es una invitación. Luego, en la página 34 viene una actividad que dice realizar el análisis e iniciar la investigación de todos aquellos asuntos que sean presentados a través del sistema de quejas y denuncias del instituto por correo electrónico o de manera presencial. Esta redacción, en mi opinión, se presta a confusiones, ya que el instituto cuenta con un sistema de quejas y denuncias para temas de carácter electoral. Este sistema de quejas y denuncias es operado por la Dirección Jurídica y fue aprobado por el propio Consejo Local, inclusive tiene un reglamento para su funcionamiento. Entonces, considero que aquí debe precisarse a qué se refiere con sistema de quejas y denuncias y que no se tenga la idea que se refiere al sistema de quejas y denuncias de la Dirección Jurídica. Al respecto, y entrando al micrositio del órgano interno de control, advierto que hay un apartado en este micrositio donde pueden pues capturarse quejas o denuncias. Entonces, yo creo que a esto es a lo que se refiere. Entonces sería cuestión de que se precisen. Y sería las observaciones que tengo con relación a este programa de trabajo.
Gracias, consejera Ana María. Adelante, en el uso de la voz, el consejero Benjamín Caro. Gracias, consejera presidenta. Antes de realizar una intervención, nada más para solicitar si se pudiera, la secretaria pudiera dar cuenta de la observación que se presenta, desconozco quién la remitió, pero relacionada con el punto 5.2 y que tiene que ver con la propuesta de algún cronograma. Si se pudiera dar cuenta de ello y enseguida haría mi intervención. Están ubicando el documento impreso para dar la cuenta. La consejera Alba solicita al punto 5.2 que se agregue el cronograma de actividades que vienen en el anexo que se acompaña al acuerdo. Que se inserte también en el acuerdo, porque ese cronograma solo viene en el anexo. Esa es la solicitud que nos hace. Gracias, secretaria. Adelante, con uso de la voz, la representación de Fuerza por México. Representante. Pidió el uso de la voz. Adelante. Atendiendo los referentes que están mencionando, esta representación no cuenta con elemento técnico de acceso a Internet. No sé si a los demás se les proporcionó, pero como todo está digitalizado ya y en archivos, pues no puedo acceder a lo que están comentando. Gracias, representante. Informática, ¿me apoya, por favor? Gracias. Le cederé el uso de la voz al titular del órgano interno de control para que realice las precisiones con respecto a las observaciones realizadas por la consejera Ana María. Muchas gracias. Gracias por la invitación y el espacio. Con todo gusto atendemos las precisiones que nos hace la consejera Ana María. Yo creo que todas estas precisiones abonan bastante para evitar confusiones. Agradezco mucho que las haya hecho, consejera. Gracias. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz? ¿Alguien más en primera ronda? Yo no he agotado mi intervención, presidenta. Solicité una aclaración antes de agotar mi intervención. No le escucho, consejero Benjamín. ¿Puede hablar más fuerte, por favor? Sí, claro, le comentaba que yo no he agotado mi intervención de primera ronda. Solicité una aclaración antes de agotar. Adelante, consejero, el uso de la voz. Gracias. Bueno, ya agradecer a la secretaría, me queda claro la observación que se presenta. Efectivamente, el cronograma viene, como viene en el resto de los programas, en el programa de la comisión, el que aprobó la comisión. Yo creo necesario que se incluya en el acuerdo, pero también si se incluye, no me parece que esto genere alguna complicación. En el tema de las observaciones que hace la consejera Ana María Mora, a mí se me preocupa un poco porque sí se puede prestar a confusiones. La manera en que está redactado el programa de trabajo del órgano interno de control, y me parece que deberíamos de tener claridad sobre cómo se va a votar. No nada más, bueno, agradezco la disposición del titular del órgano interno de control, pero ahorita se va a votar y a mí sí me gustaría saber si se va a votar en los términos circulados o cuál es la propuesta de modificación que se va a plasmar para poder votarlo en estos términos, para poderle dar certeza. De lo contrario, estaríamos votando algo que no sabemos cómo va a quedar como documento final. Y sí comparto las preocupaciones que presenta la consejera Ana María Mora, pero también me gustaría tener certeza sobre cómo es que se va a hacer la votación, porque ella presentó preocupaciones y detalles que considera se deben de aclarar, pero creo que sí sería importante dejar constancia de qué modificaciones se van a hacer en caso de que se vayan a hacer algunas modificaciones y las implicaciones que estas tendrían. Por lo tanto, nada más sí pediría, presidenta, que se pudiera dar claridad
al momento de la votación, y pues, si se nos puede señalar incluso por página para poder ir dando seguimiento en el documento con el que se nos convocó. Sería cuanto, Presidenta. Gracias, consejero. Cedo nuevamente el uso de la voz al titular del órgano interno de control para dar cuenta de las precisiones que se realizarían. Claro que sí. Me permito dar cuenta de las precisiones que se realizarían derivado de la aportación y la observación que nos hace la consejera Ana María. En la página 22 se agregaría al final de todo el párrafo, precisaríamos en cuáles son los órganos colegiados en los que el órgano interno de control forma parte e inclusive la naturaleza de su integración. En algunos tenemos voz y voto y en algunos nada más participamos con voz. En la página 24 cambiaríamos en la primera parte, en la actividad 1.3.5, que dice asistir a todas las sesiones en las que sea convocado, se cambiaría por la palabra invitado. Y en la página 34 precisaríamos que se trata del sistema de quejas y denuncias que está a cargo del órgano interno de control para la recepción de todas aquellas que tienen que ver con presuntas faltas administrativas. Con eso también, esto impactaría en el cronograma en algunas de las actividades para también hacer las precisiones. Gracias. Adelante el uso de la voz el consejero César Rodríguez. Perdón. Gracias, muy buenas tardes. Me quiero referir específicamente al programa anual de trabajo que nos presenta el órgano interno de control. Es un tema muy serio, es un tema que trasciende en todas las áreas que conforman esta institución. Y quiero en un primer momento reconocer al titular del órgano interno de control y al personal que colabora con él por el cambio de enfoque que le han dado de manera sustancial al diseño de estos programas anuales de trabajo. De entrada veo con mucho gusto que están planteando el tipo de auditoría conforme a las mejores prácticas internacionales, a las normas internacionales de auditoría de los entes de auditoría superior, las ISAI, por sus siglas en inglés. Veo que planean auditorías financieras, de tipo financiero, auditorías de cumplimiento y auditorías que también están previstas en las ISAI como auditorías de evaluación al desempeño. Antes no se hacía así. Incluso esta forma en la que están planeando las actividades, yo... Ya. Buenas tardes. A las 13:43 se perdió conexión de internet en la sede de la sala de sesiones. Se paró el reloj en la intervención del consejero César. Si en algo apoya el comentario, consejero, nos quedamos hasta la frase donde usted precisaba que se quedaba con una duda o dudas. No recuerdo si fue en singular o en plural. Continúe, por favor, con el uso de la voz, consejero César Rodríguez. Gracias, consejera presidenta. Sí, me queda, insisto, la duda de la capacidad que tiene el órgano interno de control, como está conformado en este momento. Yo, por supuesto, que estoy totalmente de acuerdo en lo que están planteando. La única duda que tengo es la parte operativa. Yo espero que
si lo están diseñando así, ellos hayan hecho realmente un análisis de que estén con la capacidad para cumplir todo esto. Y bueno, creo que también sería buen momento para pensar en separar el departamento de auditoría e investigación en dos departamentos, uno específicamente de auditoría y otro de investigación, porque no es lo mismo ejecutar una auditoría que llevar a cabo una investigación. Incluso perfiles profesionales son distintos los que se requieren para una y otra. Entonces, nada más para reconocer ese trabajo y esperemos que cuando nos den los informes de estos resultados, bueno, nos quedemos celebrando que este enfoque novedoso porque no se había hecho antes de parte del órgano interno de control, pero en las mejores prácticas a nivel internacional desde la década pasada se están llevando a cabo de esa manera. Incluso la Ley General de Responsabilidades Administrativas señala específicamente que en el ejercicio de esta actividad de auditoría o fiscalización se deben de, en la medida de lo posible, apegar a las mejores prácticas internacionales en materia de fiscalización. Sería cuanto mi comentario. Gracias. Gracias, consejero César. Me voy a permitir hacer una intervención, si me lo permite, consejera Lucía, enseguida le doy el uso de la voz. Retomando su comentario, consejero, justamente en este año se autorizó por parte de este consejo la contratación de un auditor de manera temporal para el órgano interno de control, pero acompañó totalmente su comentario en el sentido que creo que es importante que se haga una reforma al reglamento para oficializar que esa plaza que ahorita está provisionalmente atendiendo esta situación en materia de auditoría, sí es muy importante que quede formalizada dentro de la estructura pues del instituto, por lo que retomo su comentario y acompaño su preocupación. Creo que en esta manera se está atendiendo con personal temporal, pero es muy importante darle la formalidad y pues también reconocer el enfoque que se está dando a este órgano interno de control que pues nos sirve como una realimentación, un seguimiento y medidas de control interno que abonan muchísimo a la administración. Muchas gracias por su aportación y si no tiene inconveniente, pronto estaremos haciendo un proyecto para poner a consideración de este consejo su propuesta. Gracias. Adelante del uso de la voz, la consejera Lucía Peraza. Sí, gracias. Nada más para mencionar en relación a este punto del orden del día, el 5.3, que tiene que ver con el PAD del órgano interno de control, se mencionó la palabra sistema de quejas y denuncias, pero es más como un formulario. Entonces, ya tuvo participación el licenciado Eduardo, pero también si dentro de los ajustes puede mencionarse, es realmente un formulario, tiene muchísimo tiempo habilitado en el micrositio del órgano interno de control, inclusive en la página de internet del instituto, y precisamente sirve para hacer llegar quejas y denuncias y hacer la aclaración de qué es una queja y qué es una denuncia. Si sirve este comentario para los cambios o las puntualizaciones que se van a hacer en relación a este PAD. Y también para agradecer si dentro de la votación se puede separar la actividad 3.1.1 del proyecto numerado como 5.2, que tiene que ver con el Programa Anual de Trabajo de la Comisión Permanente de Administración y Finanzas. Solamente para separarme de él. ¿Sería cuánto? Ok. Gracias, consejera. Tomamos nota de su solicitud para el momento de la votación. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz? En virtud de haberse agotado las intervenciones, se solicita, secretaria, se someta en votación económica la aprobación de este punto del orden del día, con las precisiones y ajustes aquí de los que se dio cuenta al plan de trabajo del órgano interno de control, así como la petición de votación particular que realiza la consejera Lucía Peraza. Va en lo general con las observaciones que realizó la consejera Ana María Mora y las precisiones que ya realizó también el titular del OICE al respecto. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral 2 del reglamento de sesiones del Consejo Local Electoral, se somete en votación económica la aprobación
de los proyectos de acuerdos del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit con las observaciones realizadas por los que se aprueban los programas anuales de trabajo para el ejercicio 2024 enlistados en el orden del día. Por lo que, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano físicamente. Adelante, por favor. Gracias. Ahora, una votación particular en los términos circulados respecto a la solicitud que realizó la consejera Lucía Guadalupe Peraza Treviño al punto 5.2, en particular al 3.1.1 en los términos circulados. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral 2 y del reglamento de sesiones del Consejo Local Electoral, se somete en votación económica la solicitud de la consejera Lucía Guadalupe Peraza Treviño en los términos circulados respecto al punto 5.2, en particular al 3.1.1 en los términos circulados, por los que quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano físicamente. Adelante, por favor. Gracias. ¿En contra? Gracias. Integrantes de este órgano electoral, los acuerdos fueron aprobados por unanimidad de votos. Respecto a la solicitud de votación particular, tuvo 6 votos a favor con 1 en contra. Gracias, secretaria. Realice las gestiones necesarias para su publicación y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto es a petición de la Comisión de Organización. Es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, por el que se aprueba la ocupación de las vacantes de consejerías integrantes de los consejos municipales electorales de Acaponeta y Ruiz. Informo que se recibieron observaciones de forma por parte de la consejera Alba Seonada Rodríguez Martínez. Gracias, secretaria. En razón de lo anterior, se pone a su consideración este proyecto. Si alguien desea hacer uso de la voz. En virtud de no haber intervenciones, le solicito, secretaria, someta en votación económica la aprobación del proyecto. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral 2 del reglamento de sesiones del Consejo Local Electoral, se somete en votación económica la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, por el que se aprueba la ocupación de las vacantes de consejerías integrantes de los consejos municipales electorales de Acaponeta y Ruiz, con las observaciones señaladas. Por lo que, quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano físicamente. Adelante, por favor. Gracias. Integrantes de este órgano, el acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Realice las gestiones necesarias para su publicación y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, por el que se aprueba la designación de presidencias de los consejos municipales electorales de Acaponeta, Compostela y Ahuacatlán para el proceso electoral local ordinario 2024. Integrantes de este consejo, informo que la consejera presidenta realizó una propuesta para ocupar la presidencia y la suplencia del Consejo Municipal Electoral de Ahuacatlán. Además, se recibieron observaciones de la consejera Alba Seonada Rodríguez Martínez. Es cuanto. Gracias, secretaria. Quisiera, antes de poner a consideración este proyecto a todas las personas que integramos este Consejo Local Electoral, referirme a que se dieron desafortunadamente, por causas de fuerza mayor,
algunas renuncias por parte de las presidencias. En el caso de Acaponeta obedece a un tema totalmente de salud y le deseamos muy pronta recuperación al presidente, que ha tenido una labor muy destacada en procesos anteriores por su compromiso con la democracia y colaboración con este instituto. Desafortunadamente es una causa de fuerza mayor que no se puede prever, ¿verdad? En este caso, en Acaponeta, me quisiera yo referir y poner a su consideración que ocupe la presidencia propietaria el ciudadano Ramón Enrique Arciniega Núñez, que recién acabamos de designar consejero propietario. En el caso de Aguacatlán y Compostela también tuvimos 2 temas de renuncias, pero sí quisiera señalar que estrictamente también hubo algunas situaciones de fuerza mayor que limitan la disponibilidad de tiempo de las personas propuestas, y en un sentido de responsabilidad lo hacen de conocimiento para renunciar únicamente a la presidencia, pero no así a la consejería. Entonces, en este caso sería pertinente, secretaria, solicitaría que se hiciera esa precisión en el proyecto de acuerdo para que quedara claro que la renuncia es estrictamente al cargo de la presidencia, pero que permanece su participación en el cargo de consejería electoral. Y en este caso, pues en Compostela ya estaba la propuesta previamente circulada desde el proyecto de acuerdo, y en el caso de Aguacatlán, pues se propone que sea la persona que habíamos designado como presidente suplente, pues que se recorre la lista, y la persona que viene enseguida que ocupe la presidencia de manera suplente. Serían las consideraciones que tengo para este consejo. Sería cuanto de mi parte. Si alguien desea hacer uso de la voz, adelante, por favor. Adelante, la consejera Ana María. En la página 3 es para hacer una observación, simplemente para clarificar un párrafo. En la página 3, numeral 9, segundo párrafo, dice: asimismo, derivado de diversas renuncias por parte de las consejerías municipales, el 18 de enero de 2024, la CPO emitió el acuerdo IN CPO 002-2024, mediante el cual se aprueban las propuestas para ocupar las vacantes de consejerías propietarias de los consejos municipales de Amatlán de Cañas y Tepic. Con esta redacción se entiende que las renuncias ocurrieron en Amatlán de Cañas y Tepic, lo cual es incorrecto, ya que en Tepic no ha habido renuncias. Entonces, para clarificar la redacción, sugiero una modificación en este párrafo para quedar como sigue. Asimismo, se sumaron diversas renuncias por parte de las consejerías municipales, por lo que el 18 de enero de 2024, la CPO emitió el acuerdo IN CPO /002-2024, mediante el cual se aprueban las propuestas para ocupar las vacantes de consejerías propietarias de los consejos municipales de Amatlán de Cañas y Tepic. Con esta modificación ya quedaría clarificado y no se entendería que la vacante ocurrió en Tepic. Del mismo modo, tengo una observación con relación al resolutivo segundo. El resolutivo segundo dice que se determina que el C. José Luis Camacho Morelos y la ciudadana Indira Lorena Hernández Amaya ocupen el cargo de consejería electoral propietaria de los consejos municipales. En mi opinión, no es necesario este resolutivo, dado que estas personas ya fueron designadas consejeras propietarias en un acuerdo previo, y lo que se está haciendo en este momento es simplemente cambiar la presidencia. Entonces, me parece que este resolutivo no es necesario, porque ya estas personas son consejeras propietarias. Gracias, consejera Ana María. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz? En virtud de haberse agotado las intervenciones. Adelante, consejero Benjamín. Gracias, consejera presidenta. Nada más para comentar, comparto las observaciones que ha hecho la consejera Ana María. Sin embargo, en el tema de quienes, de aprobarse este acuerdo, dejarán de ocupar la presidencia y quedarán únicamente como consejerías propietarias, yo creo que más allá de que se quede en el resolutivo o no, pero es importante darle claridad en el acuerdo, a efecto de que no se preste a malas interpretaciones, porque podría ser que alguien considere que esta
sustitución es en su conjunto, tanto a la consejería como a la presidencia. Lo que aquí estamos haciendo en esos dos casos concretos que ya se mencionaron es nada más un cambio de presidencias, pero las personas siguen siendo consejeras y consejero. Entonces, sí, nada más que se va a eliminar el resolutivo, nada más que sí quede claro esta situación en el cuerpo del acuerdo. ¿Estoy de acuerdo? Gracias, consejero. Sí, justamente comparto el punto de vista con usted, justamente es a lo que me refería, que creo que es importante que en el acuerdo se precise que en el caso de Caponeta, pues lastimosamente la persona que presenta la renuncia, pues sí lo hacen los dos cargos y pues por eso está pues la vacante, pero en el caso de Compostela de Acatlán, se hace la precisión que es solamente el cargo de la presidencia, y sí comparto que haciendo esa precisión, pues ya no sería necesario el resolutivo segundo, porque estas personas ya fueron previamente designadas consejeras y consejero por parte de este Consejo Electoral en el pasado mes. Entonces creo que estamos de acuerdo en estas precisiones. ¿Alguien más? En virtud de haberse agotado las intervenciones, le solicito a Secretaria someta en votación económica la aprobación del proyecto de acuerdo con las precisiones realizadas con respecto al cuerpo del acuerdo en diferenciar los tipos de renuncia y la eliminación del resolutivo segundo. Entonces la votación sería en lo general con todas las propuestas y las precisiones respecto a Compostela y Aguacatlán, que quedan las personas como consejeros electorales. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral 2 del reglamento de sesiones del Consejo Local Electoral, se somete en votación económica la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, por el que se aprueba la designación de presidencias de los consejos municipales electorales de Acaponeta, Compostela y Aguacatlán para el proceso electoral local ordinario 2024 con las propuestas y precisiones realizadas. Por lo que quienes estén por la afirmativa, en favor de manifestarlo levantando la mano físicamente. Adelante, por favor. Gracias. Doy cuenta que el acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos con las propuestas. Gracias, secretaria. Realice las gestiones necesarias para esta publicación y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, por el que se modifican los lineamientos para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género y no discriminación en la postulación de candidaturas, así como la integración del Congreso del Estado y ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2024. Integrantes de este consejo, informo que se recibieron observaciones por parte de la consejera Alba Sayonara Rodríguez Martínez, así como de la consejera Lucía Guadalupe Peraza Treviño. Gracias, secretaria. En razón de lo anterior, se pone a su consideración el proyecto de acuerdo. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? En virtud de no haber intervenciones, le solicito, secretaria, someta en votación económica la aprobación del proyecto referido. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral 2 del reglamento de sesiones del Consejo Local Electoral, se somete en votación económica la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, por el que se modifican los lineamientos para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género y no discriminación en la postulación de candidaturas, así como la integración del Congreso del Estado y ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2024 con las observaciones y propuestas realizadas. Por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano físicamente. Adelante, por favor. Gracias. Consejero Oscar. Consejero Oscar. Sí. Bueno. Consejero Oscar, ¿se encuentra
¿O tuvo al parecer tuvo una falla técnica? No. Consejero Oscar, estamos en la votación del punto número 8 de esta sesión. Su voto es a favor. Gracias. Así es. Integrantes de este órgano electoral, el acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Realicé las gestiones necesarias para su publicación y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Informo que los puntos previstos para esta sesión se han agotado. Habiéndose agotado los puntos previstos para esta sesión, siendo las 14:06 de este 8 de febrero de 2024, me permito dar por clausurada la 10ª sesión pública extraordinaria de este Consejo Local Electoral, agradeciendo a todas y todos su presencia y deseando que tengan una excelente tarde.